Muy buenas, chavales, ¿qué pasa? Pues nada, de nuevo estoy con todos vosotros. Hoy va a ser un vídeo un poco distinto, nada más que por el sitio en el que me encuentro. ¿Y por qué? Porque hoy estoy en mi casa, estoy en mi habitación y de hecho estoy encima de la cama, como podéis ver, y cómo se mueve este compresor que me han enviado de la marca Bebor para que os lo enseñe. Pero antes de empezar, como siempre, permíteme que te agradezca el que estés ahí, el que me acompaña y en definitiva el que no me dejes solo en esta aventurilla. Y bien, como decía, Bebor me ha enviado hace escasamente un par de días este compresor de alta presión para carabina, PCP y botella, y poder llenar botellas a alta presión, para que os lo enseñe, os explique un poco cómo funciona, sus características y en definitiva también para que yo pueda explicar un poco mi experiencia con este tipo de compresores, puesto que durante más de 3 años y medio aproximadamente he tenido uno muy parecido, simplemente cambiaba un poco el color y alguna característica y siempre me ha funcionado muy bien. Y a lo mejor tú dices, ostras, pero ya se te ha roto. No, no se me ha roto, de hecho lo acabé regalando porque me compré uno ya grande de gama profesional y lógicamente muchísimo más caro, como que 10 veces más caro que este. Entonces, este es un compresor de alta presión que podemos llenar botellas de hasta 3 litros, muy económico. Quizá de los más económicos que hay actualmente en el mercado, sino el que más, con las características técnicas que este nos ofrece. Por ejemplo, mi compresor antiguo llenaba solo hasta 250 bares y no tenía parada automática. Este tiene parada automática y encima llena hasta 300 bares. Entonces, si me permitís, os le voy a pegar un repaso a todo el compresor. Espero que no se me olviden muchas cosas. Vamos a hacer también la llenada del aceite. Vamos también a llenar alguna carabina o alguna botella para que vosotros veáis cómo funciona. Y os voy a dar mi opinión sincera acerca de estos compresores. Bueno, si os parece, empiezo por lo último, por mi opinión. Yo he usado durante más de 3 años, como decía hace un momento, un compresor de este tipo. Y os puedo asegurar que con un buen uso y un buen mantenimiento, este compresor os va a durar muchísimo tiempo. Porque yo soy una persona que disparo mucho y soy una persona que gasta muchísimo aire. Y ese es el motivo por el que decidí comprar un compresor muchísimo más caro, un poco por comodidad y por rapidez. Pero bueno, lo esencial es no forzar nunca nuestro compresor, estar muy pendiente de la temperatura que nos indica el fabricante, de utilizar un buen líquido refrigerante y luego un muy buen aceite con cambios periódicos. Entonces, la verdad que no sé por dónde empezar. Bueno, este es un compresor que llena hasta 300 bares de máxima presión y el fabricante nos indica que podemos llenar hasta botellas de 3 litros. Yo aquí te tengo que pedir que seas cauteloso a la hora de llenar botellas de tanta capacidad y sobre todo si lo haces a 300 bares. ¿Por qué? Porque todo lo que sea forzar la maquinaria de este compresor o de cualquier otro compresor, al final va a reducir mucho la vida útil del mismo. ¿Yo qué te voy a recomendar? Que llenes botellas de 3 litros, por supuesto. Que llenes botellas hasta de 6 litros, por supuesto. Yo utilizaba botellas de 6 litros con un compresor, en teoría, con peores características que este, pero siempre lo hacía de una forma cauta. ¿Y eso qué significa, ¿vale? Pues significa que si tienes que llenar una botella de 3 litros y la botella está totalmente vacía, que lo hagas poco a poco. Pero es que y sobre todo que tengan mucho cuidado con el tema de la temperatura. Vale, pero a mí el fabricante me dice que este compresor lo puedo mantener funcionando hasta 75 grados, lo cual es una barbaridad, ¿no? Pues sí, pues la verdad que los materiales de este compresor nos permiten trabajar a esa temperatura, pero tampoco es necesario que apaguemos el compresor cuando llega a los 75. Vamos a hacer paradas más continuas, vamos a dejar que el compresor se refrigere, que descanse y en definitiva vamos a ayudar a que este compresor nos dure muchísimos años y no haga muchísimas cargas. El aceite, este fabricante nos recomienda que utilicemos aceite especialmente para sistemas hidráulicos como es el ISO 46 o AW46. Yo nada más recibí este compresor le hice una pregunta: oye Bebor, ¿se puede utilizar también aceite de coche 5W40? Me dijeron de forma rotunda, sí, se puede usar también. ¿Yo te recomiendo que uses el 5W40? No, yo te recomiendo que uses el ISO AVG46, que ellos es el que recomiendan. Pero yo, por ejemplo, he comprado uno de estos, 5W40, lo he comprado en una gasolinera, me ha costado relativamente poco, un litro creo que han sido unos 10 a 11 euros aproximadamente. Y ahora tú me dices a mí, pero vale, me estás diciendo que utilice el aceite que recomiendan, que compre aceite bueno. Y ahora tú vas y compras aceite malo o aceite menos bueno. Vale, pero te voy a explicar el motivo. Yo este aceite lo he comprado para ponerlo en marcha, hacer una limpieza de circuito y luego lo tiro. Y ya he hecho
uno nuevo, uno bueno. O uno mejor, no es que este sea malo, pero utilizaré el específico para sistemas hidráulicos como es el VG ISO 46. Así que nada, yo te recomiendo que cuando tú compres este compresor o cualquier otro compresor haga exactamente lo mismo. Ponlo un poco en funcionamiento, luego quita el aceite, verás que ese aceite sale mucho más oscuro y ya le metes uno nuevo y a seguir funcionando. La verdad que aquí estoy un poco más incómodo de lo que yo me pensaba que iba a estar, ¿no? Pero bueno, tiene un tamaño aproximado de 37 centímetros por 18 de largo y 40 de profundidad. Pesa 18 kilos, es un compresor que es pequeñito, pero es pesadete. Y una de las características principales que tiene es que tiene, aparte de que llena hasta 300 bar, que yo te voy a recomendar que no llenes nunca hasta 300, que en 250 ya cortes y no lo fuerces, para, insisto, alargar la vida útil y estresar menos los materiales, pero tiene parada automática, cosa que muchos de los compresores no tienen. Es un sistema muy sencillo, está incorporado en el mismo manómetro, tiene una aguja con una ruedecita, nosotros ponemos la presión en la que queremos establecer la parada y cuando la presión llega ahí se supone que se para. Y digo se supone porque yo no lo he probado todavía, puesto que como estáis viendo está todavía sin usarse, con lo cual nosotros podemos ajustar la presión de llenado que nosotros queremos. Igualmente este compresor tiene también varios sistemas de seguridad. Para empezar, tiene aquí el disco de rotura, que también nos trae algunos repuestos, puesto que si nosotros nos pasamos de presión y el compresor ya entiende que nos estamos pasando, hay un disco que se rompe y el aire sale por ahí y la presión baja. Aquí tenemos también una válvula de seguridad, en caso de que haya algún tipo de problema, pues también por ahí se escapa el aire. Al final este compresor tiene algunos sistemas de seguridad para que no tengamos ningún problema y no tengamos tampoco ningún accidente. Como por ejemplo esta cubierta que recubre el cárter donde nosotros echamos el aceite. ¿Por qué? Porque aquí tiene el tapón. Yo iré poniendo imágenes más cercanas, ¿vale? Aquí tiene el tapón con un alivio para los gases. ¿Qué sucede? Que en alguna ocasión yo he visto algunas fotografías de personas que no sé el motivo por qué esto lo han manipulado, ese escape de gases se ha atorado o directamente lo han quitado y cuando nosotros ponemos en funcionamiento este compresor se generan unos gases. Esos gases salen por ahí y de hecho la habitación cuando nosotros lo utilizamos pues huele un poco al final a aceite. Bueno, pues si esos gases no dejamos que salgan, la presión que coge el compresor, la zona del cárter donde está el aceite es tan alta que revienta. Entonces le han puesto este cubre cárter en acero, en aluminio fundido, para que en caso de que suceda eso nosotros no tengamos ningún problema. Este es un compresor que está refrigerado por agua. Por aquí nos vienen las mangueras con la toma y la salida de la refrigeración. Igualmente, bueno, tiene también por aquí la bomba que nosotros vamos a meter dentro del cubo donde vamos a incorporar nuestro líquido refrigerante. Igualmente tiene aquí también detrás un ventilador muy grande que también con aire nos va a refrigerar el circuito interno. Vale, ¿y qué líquido utilizamos? ¿Utilizamos agua? Sí, puedo utilizar agua. Hay gente que utiliza agua destilada para evitar la cal, aunque el pistón está fabricado en acero inoxidable. Pero yo he utilizado durante mucho tiempo, y eso es lo que yo te voy a recomendar que uses tú, líquido anticongelante de vehículo, pero uno bueno, ¿vale? Yo utilizaba uno que era 50% orgánico. Son un poco más caros, pero eso es un líquido que no va a afectar absolutamente nada ni va a dañar el circuito interno con el paso del tiempo. Y eso es lo que yo te voy a recomendar a ti que tú utilices. Yo, por ejemplo, la garrafa la metía un buen rato en el congelador y luego ya cuando iba a usar el compresor la volcaba en el cubo, metía la bomba y ya me aguantaba un poquito más tiempo el compresor a menos temperatura. Porque el compresor que yo tenía, el fabricante me decía que tenía que pararlo cuando llegara a los 50 grados. Aquí por lo menos me da un poco más de margen. Entonces tú puedes utilizar el líquido que tú quieras. Yo siempre he utilizado el líquido anticongelante de vehículos orgánico al 50% y me ha ido muy bien. Creo que lo he dicho al principio. Yo mi compresor lo regalé. 3 años y pico de intenso uso y nunca jamás tuve ni un solo problema. Siempre fui muy cauteloso con la temperatura. Cuando el fabricante me decía que a 55 grados había que cortarlo, yo a los 50 ya lo paraba. El aceite que he utilizado siempre ha sido aceite bueno y siempre constantes cambios.
Teniendo en cuenta el precio que tiene este compresor, ya que incluso hay algunas bombas de estas de mano que son más caras incluso que esto, ya no merece la pena complicarse la vida con compresores muy caros como el que yo me he comprado, siempre y cuando tu uso vaya a ser también esporádico y no vaya a ser, por ejemplo, yo gasto muchísimo aire, entonces por eso decidí comprarme uno ya de los grandes. Este es un motor de alta presión de 1800 vatios, que contiene una toma de 220. Esta es la versión europea, viene con el cable para los enchufes europeos y, como decía, lo más importante sobre todo es el aceite. Tengo que hacer especial hincapié en ese aspecto para que no compremos el más barato y luego este compresor se me ha roto, al final no es tan bueno como a mí me decían y lo barato sale caro. Bueno, todo siempre en función del uso que le vayamos a hacer y sobre todo de cómo lo hagamos. Llena, según el fabricante, aproximadamente una botella de 1 litro, en 8 minutos. Y su ruido, pues no es un compresor que sea silencioso, pero es que yo no conozco ningún compresor que sea silencioso. Este, según el fabricante, está en torno a los 78 decibelios. El cilindro, como decía, está fabricado en acero inoxidable y yo, si os parece, os cuento ahora un poco, yo he contado un poco las características técnicas de este aparato. Ahora yo, si os parece, os cuento un poco qué trae, qué no trae, cómo es su funcionamiento. Bien, ¿cómo funciona un compresor de este tipo si eres nuevo y no sabes cómo se usa? Bueno, pues lo ideal es que tú lo enchufes a tu carabina o a tu botella, lo enciendas, lógicamente incorporando su líquido refrigerante, lo enciendas y a los 10-15 segundos cierres las purgas. En este caso, este compresor tiene 2 purgas, una en cada lado, para drenar el aire y dejar todo el circuito sin presión. Entonces, uno de los problemas que tiene la gente y que es el motivo principal por el que rompen este tipo de compresores, ¿cuál es? Y os lo digo porque yo ya conozco 3 personas que se han cargado su compresor precisamente por ese motivo. Y uno de ellos, un compresor muchísimo más caro que este. ¿Cuál es? Mucha gente quiere llenar una botella, vamos a poner un ejemplo, de 3 litros. Me da igual la presión, 250 bares, vamos a suponer. Y claro, cuando va más o menos por los 200 bares, 220 bares, se dan cuenta que la temperatura ya ha alcanzado su nivel, su máximo. ¿Qué hacen? Paran, coño, que no le doy, paran el compresor. Y lo han parado con 220 bar dentro de todo su circuito. Y dejan que el compresor se enfríe. La bomba sigue funcionando, la bomba de refrigeración sigue funcionando y cuando ha bajado la temperatura y ellos consideran que ya está otra vez apto para funcionar, vuelven a iniciar la carga. ¿Qué sucede? Que si tú inicias la carga sin haber sacado el aire, el compresor va a arrancar con 220 bares de presión dentro de todo su circuito. El pistón lo reventamos. Si no lo reventamos a la primera, lo reventaremos a la segunda y si no a la quinta, pero tened por seguro que al final lo acabaréis rompiendo. ¿Qué deberemos de hacer? Cuando nosotros paremos el compresor para reducir la temperatura, cerramos nuestra botella y purgamos, que para eso tenemos aquí nuestras 2 zonas de drenaje, de purga, y dejamos todo el circuito vacío. Y cuando ya la temperatura ha bajado lo suficiente, pues en ese momento nosotros volveremos a iniciar la carga y una vez que le demos al botón de encendido, nosotros cerramos nuestras purgas y otra vez comenzará a llenar la botella. Tenéis que tener también cuidado de una cosa: cuando suceda eso, tenéis que mirar que cuando iniciamos la carga por segunda vez, la botella tiene que mantenerse cerrada hasta que la presión del compresor supere o iguale, a poder ser que supere un poco la que tenemos en la botella. Y cuando la haya superado, abrimos la botella. ¿Por qué digo esto? Y es súper importante, porque si nosotros paramos nuestro compresor, cerramos la botella, purgamos, lo hacemos todo perfecto, baja la temperatura y decimos, vamos a volver a poner en marcha nuestro compresor, lo iniciamos, cerramos las purgas, el compresor está empezando a echar aire. Si nosotros abrimos la botella que tiene 220 bar, el aire de la botella, que es superior al circuito del compresor, se va a meter dentro del compresor y otra vez nos va a pasar lo mismo. El compresor va a arrancar con 200 y pico bares porque se nos ha metido dentro y otra vez no lo volvemos a cargar. Entonces nosotros tenemos que hacer lo siguiente: iniciamos la carga con la botella cerrada, vamos controlando el manómetro. Si nosotros en la botella la teníamos a 200 bares cerrada, cuando nosotros estemos en 200, 220, abrimos la botella. Como la presión de aquí es mayor que la de la botella, esta presión puede con la de la botella. Entonces ya se igualan las presiones, pero en ningún momento
se nos va a introducir aire de la botella al compresor. No sé si os lo he aclarado o he liado todavía muchísimo más. Esto es un funcionamiento muy sencillo, pero tenemos que saberlo, porque si no lo sabemos, el compresor nos lo acabamos cargando. Bueno, pues nos trae un cable de alta presión con un pequeño filtro. Yo te voy a recomendar también que ponga un filtro mayor, aparte de este, le ponga otro más grande. Viene con una toma rápida y también nos viene con una piececita, una pieza ciega, un tapón ciego. ¿Y esto para qué se usa? Porque si nosotros hacemos algún tipo de reparación, tenemos alguna fuga y queremos saber de dónde viene, nosotros en vez de conectar esto a una botella y tenerla conectada a una botella, nosotros simplemente le ponemos este tapón, iniciamos nuestro compresor y cuando tenga ya alguna temperatura, o sea, perdón, alguna, yo qué sé, 200 bares de presión, se apaga. Entonces no sale, el aire no sale por aquí y ahora nosotros podemos ver de dónde puede venir esa fuga. Este compresor viene también con algunos recambios de almohadillas para este filtro, pero yo te voy a recomendar siempre que utilices filtros un poquito más grandes. Viene también con juegos de recambio, algunas juntas tóricas y con discos de explosión o discos de rotura. Cada uno lo llama como de una forma distinta. ¿Eso qué es lo que significa? Eso está aquí debajo de este tornillo y lo que hace es que si por algún motivo determinado el compresor coge más presión de la que se establece como segura, ese disco se rompe y ya sale por ahí la presión. Igualmente aquí también tiene una válvula de seguridad. Este compresor tiene dos purgas, el botón de encendido y luego aquí tiene también un manómetro digital que nos va a indicar en todo momento la temperatura a la que nosotros estamos funcionando. La parada de 0 stop, como decía, es súper sencilla de utilizar. Y chavales, no sé qué más os puedo contar. El compresor viene con un manual, viene en inglés, pero es un manual que viene bastante bien explicado con cada una de sus características y su funcionamiento. Viene con su cable de alimentación, en este caso para sistema europeo, y en principio pues no viene con mucho más. Viene muy bien embalado, viene en una caja de cartón rígida con muy buen embalaje. Yo he preferido enseñar ya directamente el compresor fuera de la caja y no sé qué más os puedo contar, chicos. Así que nada, si os parece vamos a hacer lo siguiente. Corto aquí el vídeo, nos vamos a otra zona, le echamos el aceite y lo ponemos en funcionamiento a ver qué tal funciona este compresor. Así que nada, vamos y seguimos. Bueno, chavales, pues nada, ya tengo aquí medio montado el compresor, pero antes de ponerlo en marcha quería enseñaros un poco más de cerca algunas de esas características que os he explicado antes. Bueno, pues yo ya le he instalado las tomas de entrada y de salida. Esta sería la toma de salida de nuestro líquido refrigerante. El tubo de abajo sería la de entrada. Ya le he puesto también la bomba, una bomba de estas típicas de pecera. Aquí tenemos la ruleta que nos da más o menos caudal de agua. Y bueno, esta bomba se alimenta a través de la alimentación de la vivienda. Hay otras bombas que se alimentan directamente del propio compresor. En este caso se alimenta de la red eléctrica de nuestra vivienda. Bien, aquí tenemos nosotros el tapón por donde se le echa el aceite y aquí debajo tenemos el depósito. Si me permitís un segundín, a ver que lo podáis ver bien. Y aquí tenemos el depósito del aceite. Ahora mismo está vacío y como podéis ver con este tornillo, si nosotros lo aflojamos, sale todo el aceite para hacer nuestro cambio. Tenemos que seguir las indicaciones, tenemos que echar aceite hasta que veamos la marca aproximadamente por la mitad de la esfera. ¿Vale? Y nada, como os dije, yo os recomiendo hacer un par de cargas o un par de usos y luego cambiarlo por completo. ¿Qué más os cuento? Bueno, aquí tenemos el manómetro con la parada 0 stop, que como estáis viendo es súper sencillo. Presionamos un poquito y ya giramos para configurar la presión máxima de llenado. Nuestro display digital, el encendido y apagado. Y bueno, por aquí, aquí tenemos también una de las purgas. Aquí tenemos una de las purgas que tenemos nosotros en este compresor y aquí dentro tenemos el disco de rotura, que eso hace que en el momento en el que este compresor coja más presión de la recomendable, ese disco se rompe y sale por ahí el aire. Aquí tenemos un filtro la toma de aire
con un filtro instalado, disco de seguridad también, válvula de seguridad, y aquí tenemos también otra purga. Y bueno, por aquí delante creo que nada más. Aquí tenemos nuestro filtro, no sé si lo he dicho hace un momento. Yo recomiendo utilizar este filtro, añadir a este filtro uno mayor con nuestro tapón ciego también, por si necesitamos llenar de aire el compresor para ver si hay algún tipo de fuga o algo. Y en la parte trasera pues tenemos la toma de entrada y un ventilador bastante grande, con algunas indicaciones como el certificado de la Comunidad Europea y poco más, chicos. Ahora ya solo nos queda ponerlo en marcha y ver cómo funciona. Bueno, chavales, pues ya tengo aquí todo esto montado. Vamos a hacer una pequeña prueba de carga. Vamos a llenar un depósito de 480 centímetros cúbicos, que tendremos que añadir este tubo de aquí, que aproximadamente serán 100-120, con lo cual vamos a hacer una carga de unos 600 centímetros cúbicos. Como podéis ver, la botella está a cero, el regulador que tiene incorporado este sistema también está a cero y bueno, ya he encendido la bomba, ya como podéis ver ya lleva un minuto aproximadamente recorriendo el agua. En el circuito es agua de grifo, no la he metido en el congelador, no le he hecho absolutamente nada. Y si me permitís voy a poner un poquito, un segundín, aquí, el cronómetro. Bueno, ahora ya solo me queda encender el compresor, aquí. Bueno, ya tengo encendido el compresor, es la primera vez que lo enciendo. Aquí tenemos la temperatura que pone 17 grados, yo pensaba que esto se iba a ver un poquito mejor, aproximadamente. Así que nada, ahora ya lo único que nos queda es iniciar la carga. A ver cuánto puede durar más o menos en cargar esta botella. La vamos a cargar a 250. Entonces, que no se nos olvide, vamos a... Aquí más o menos estaría el cero stop. En 250 bar aproximadamente. Así que nada, vamos a iniciar la carga. A ver qué tal sale esto. Bueno, encendemos. Cerramos la purga y como podemos ver el compresor se va moviendo poco a poco, va muy rápido. Vale, pues acaba de pagarse. 5 minutos y 10 segundos aproximadamente, 5 minutos 15 segundos y estáis viendo que ha alcanzado aproximadamente unos 30 grados y la parada la parada automática la ha hecho correctamente a los 250 bar que nosotros habíamos establecido. Ahora ya apagamos. Dejamos esto refrigerando aquí durante un buen rato más, que el compresor, perdón, que no me estáis viendo. Dejamos aquí un poquito más la bomba para que el compresor se refrigere un poco. Y consideraciones. Es un compresor que se mueve. Yo el otro lo tenía siempre, yo ponía en el suelo siempre un cartón, entonces, porque siempre se caía alguna gota de líquido antirrefrigerante y tal, entonces siempre ponía un cartón y con el cartón no se movía. En este caso vaya a tener que ponerle una base también de cartón o algo así, moqueta o algo, para que no se desplace. Es cierto que este suelo que yo tengo aquí también resbala mucho y bueno, ahora ya que nos quedaría hacer la purga de aquí y del otro lado. Estáis viendo la humedad que sale y yo entiendo ya que del otro lado también ya se ha purgado también. Entonces se recomienda también dejar esto abierto. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado este vídeo y nada, voy a purgar. Bueno, esto ya está purgado, voy a sacar esto, a recoger un poco y nada. Así que nada, nos vemos pronto, chavales. Un abrazo.